Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente. Soy Verónica Claros y hoy vamos a estar continuando con nuestra serie En la piel. Este mes de marzo se dedica mucho a hablar de la mujer, a darle honor por todo lo que ella ha hecho en la vida, por ser una persona que a pesar de que en muchos años se desvalorizó, ella ha logrado salir adelante, pero en esta serie estamos descubriendo que no todas las mujeres son como ángeles o mujeres maravillosas, sino que han habido mujeres también en nuestra historia que han hecho lo malo. Es más, en la Biblia hay historia de mujeres que se han convertido en las villanas de la Biblia. Y es de estas mujeres de quienes hemos estado hablando para aprender de sus errores, para aprender de sus fracasos, para aprender también de esas mujeres que no tuvieron para nada conciencia e hicieron cosas que denigraron a la mujer en un primer momento y también al mismo género humano. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a la ley de Dios, nos hemos apartado de los caminos de Dios y esto ha traído serias consecuencias. Y estas mujeres hicieron también por sus actos que hubieran consecuencias bastante terribles. Comenzamos primero con Penina, la rival de Ana, una mujer que hizo sufrir amargamente a una mujer que su único pecado o el único delito que ella le encontraba era que no tenía hijos y la hizo sufrir a tal grado que gracias a Dios Ana buscó a la presencia de Dios y eso le ayudó de gran manera. ¿Por qué? Porque solo en el Señor Jesús es que encontramos consuelo, solo en el Señor Jesús es que encontramos a un amigo, encontramos a alguien en quien confiar y en alguien en quien podemos creer que nos va a fortalecer y que nos va a librar de cualquier cosa que nos esté afligiendo. Y luego tuvimos en el segundo tema a una mujer llamada Zafira, y hablamos de esta mujer como una mujer sumisa, una mujer que se mantuvo fiel a la promesa que habían hecho junto con su esposo, a ese pacto que era que engañar, era mentir, decir algo que realmente estaba a media, no era la verdad completa. Entonces tuvo consecuencias, en este caso las consecuencias fueron muy personales. Ella murió, perdió la vida y es que no se puede jugar con Dios. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Y es más, hoy en la historia de hoy vamos a estar hablando también de esos juegos peligrosos en los que muchas veces decidimos entrar. Luego tuvimos el caso de dos adolescentes, dos temas, los últimos dos temas. En el primero estuvimos hablando de Dina. Dina, la niña de papá, esa niña consentida, era la única hija de Jacob, el patriarca de ese gran pueblo que nosotros conocemos ahora como el pueblo de Israel. Y esta jovencita se introdujo en una relación que trajo como consecuencia la muerte de todos los hombres de un pueblo entero. Entonces, ¿por qué? Por no medir los actos. Y eso es algo que debemos también aprender. Luego en el cuarto tema estuvimos hablando de una jovencita también, de una adolescente llamada Salomé. Y aquí sí ya la cosa se puso un poco más seria. ¿Por qué razón? Porque esta mujer pidió como un premio a la gran obra maestra que había hecho, el hacer un baile bastante exuberante, un baile muy sensual, un baile muy atractivo ante unas grandes personalidades que habían en ese momento, en esa fiesta que se estaba organizando. Y esta joven pidió como premio ante su gran show que había hecho la cabeza de un hombre bueno, de un hombre que su único pecado, podríamos haber dicho, era decirle la verdad a las personas. Esa fue su gran
pecado, más bien vamos a hablar todavía de la historia, de por qué es que llevó a Salomé a pedir la cabeza. Lo único que nosotros tuvimos en cuenta para esa reflexión fue que fue un consejo de su madre. Entonces, pero vamos a abordar ese tema más adelante, pero de lo que sí hablamos es cómo tú puedes sostener en tu mano la cabeza de un hombre. Se necesita bastante estómago, dirían muchos, para hacer algo como eso. Entonces, ¿qué? Nos estamos introduciendo en este mundo de estas villanas de la Biblia y aprendiendo de sus errores para que para vivir una vida que de verdad refleje el amor de Dios, el tener amor al prójimo, el amar a los demás. Eso es algo que refleja la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca haría nada en contra de sus hijos. Al contrario, Él nos ama con un amor eterno. Pero ahora sí vamos a entrar ya de lleno en el tema que vamos a profundizar hoy, y es la historia de Dalila. Y no se puede hablar de Dalila sin hablar de un hombre que llegó a convertirse en un juez en Israel. Y estamos hablando de Sansón. Sansón tiene una historia bellísima, bellísima, bellísima. Desde que estaba en el vientre de su madre, él fue puesto ahí por Dios con un plan extraordinario, un plan maravilloso. El mismo ángel de Dios se le presentó a esta mujer, a la madre de Sansón, para darle indicaciones concernientes a cómo debían de ser sus cuidados en el embarazo. Y además le dijeron algo que debían de hacer con este niño, y es que nunca debía de pasar navaja sobre su cabeza. Él no podía raparse su cabello porque era una señal de parte de Dios de que iba a tener una fuerza extraordinaria para vencer a cualquiera. Esto más parece como de una película, ¿cierto? Cuando hablamos de superhéroes y todos esos superhéroes, perdón, inventados por el hombre, y nos ponemos a pensar en Sansón. Sansón era como un superhéroe para su época en el pueblo de Israel. Es más, debido a esa gran fuerza que él poseía, fue entonces que lo hicieron juez en Israel. Y tiene una historia muy extraordinaria, pero lastimosamente había algo en este hombre, su debilidad, ¿saben? Todos tenemos una debilidad. Y la debilidad de Sansón eran las mujeres. Y no es que fuera un hombre que le encantaran las mujeres, ¿saben? Porque no se habla en la Biblia de muchas mujeres. No sé cuántas mujeres se habrá enamorado Sansón, pero en la Biblia nada más narra la historia, yo diría, de dos enamoramientos, y la historia que tuvo con una mujer hace una relación muy fugaz, una relación muy quizás para satisfacer sus deseos, pero no se habla de que haya tenido una infinidad de mujeres. El problema es que era un hombre enamoradizo y muy entregado en el amor. Y se enamoró de una mujer. Es más, le pidió a sus padres que fueran a pedir la mano de esa mujer. Imagínense haciendo las cosas bien, pero sus padres le dijeron algo: hijo, esa no es la mujer para ti. ¿Por qué? Porque no era una israelita, no era una jovencita del mismo lugar de él, no era una jovencita que tenía los mismos principios que él tenía. Era una jovencita que creía en dioses paganos. Era una jovencita que quizá no tenía principios ni valores morales. Y los padres le dijeron no. Mas sin embargo, él dijo, no, yo la quiero y que me la den. Y lastimosamente le fue muy mal en esta relación. Hubieron problemas en los primeros días cuando se estaba realizando esta ceremonia, podríamos decir así. Era una fiestecita para agasajar, que se iban a casar y todo. Y en esa misma fiestecita ocurrieron cosas. Usted puede leer lo que yo le estoy contando en el libro de los jueces, que es donde se encuentra la historia de Sansón. Y entonces Sansón, eh,
dio por terminada esa relación, luego vuelve nuevamente por ella, mas sin embargo esta mujer ya estaba casada. Y entonces él se va. Y tiempo después, para no alargar más esta historia, es donde entra en escena esta mujer de la que vamos a hablar hoy, de esta villana donde nos vamos a introducir en su piel para tratar de entender las razones que la llevaron a actuar como lo hizo. ¿O será que fue una mujer de verdad muy mala o habría algo bueno en su corazón? Hoy lo vamos a descubrir introduciéndonos en la piel de Dalila. Y nos vamos a ir para eso al libro de Jueces en el capítulo 16, versículo 4 en adelante, donde encontramos la historia. La historia es un poquito larga, voy a tratar como de no leer todos los versículos para no, o voy a ir introduciendo, mejor dicho, a medida que vamos leyendo, dando los puntos claves que nosotros podemos encontrar y que nos pueden servir a nosotros en la vida, porque es una historia un poquito larga y tampoco es que tengamos demasiado tiempo para estudiarlo a profundidad. Pero lo que sí les puedo decir es que vamos a encontrar algo bueno en esta historia. Vamos a irnos entonces a Jueces capítulo 16, versículo 4, y dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, lo que les digo, era un hombre muy enamorado, en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Imagínense qué cantidad de dinero, 1100 ciclos de plata. Y la pregunta que yo me hago nomás, 1100 ciclos de plata multiplicado por cuánto. O sea, ¿cuántos hombres es lo que habían en ese lugar? ¿Cuántos príncipes eran los que le iban a dar a esta mujer esta cantidad de dinero? ¿Era para qué? Para que esta mujer se ensorbeciera y dijera, wow, voy a tener dinero, un dinerito extra. Y de eso es que vamos a hablar. Y este es el primer punto que nosotros podemos notar al estudiar esta historia. Y el primer punto en el que quiero que meditemos es no dejarnos impresionar por las palabras que son con un doble sentido o que son con una doble intención. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pueden venir ante nosotros con estas tentaciones, ¿cierto? De que decir una mentira, no, es que mira, esto no es tan grave como tú crees, esto no es un engaño tal cual, simplemente infórmate y me dices, ¿no? A veces cuando queremos quizás conocer información sobre alguien, ¿será que puedes averiguar? ¿O por qué no le dices esto? Pero estamos hablando de mentiras para obtener una información que a nosotros en primer lugar no nos concierne, porque ¿qué nos puede interesar la vida de otras personas? O sea, muchas personas inventan chismes, nada más se informan con qué razón, con el tener esos chismes ahí calientitos, ¿no? Ay, te voy a pasar este chisme, ay, te voy a contar esto. Entonces, son cosas que realmente nosotros podemos aprender de esta historia. Pero estos hombres no era un chisme nada más el que quería. Estos hombres necesitaban esta información y ahí mismo lo leímos porque dice, ¿cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos. Ese era el fin. Por eso ellos se querían informar. Por eso ellos querían que esta mujer lo engañara a Sansón para averiguar esta información que era tan valiosa para ellos. ¿Por qué? Porque Sansón había derrotado a un sinnúmero de filisteos. Entonces ellos necesitaban saber cómo para poder librarse de él, para poder vengarse de él, necesitaban dominarlo. Pero muchas veces nosotros no nos vendemos por 1100 ciclos de plata, sino por una cantidad muy pequeña, por una cantidad muy minúscula, ¿verdad? Perdemos nuestros principios por andar metidos en chismes.
Pero ¿saben de qué es lo que más podemos nosotros muchas veces hacer? ¿Y por qué les estoy diciendo esto de no dejarnos impresionar por las palabras? ¿Por qué? Porque muchas veces nos pueden afectar a la larga. De una u otra forma, el andar en chisme, el andar merodeando en las cosas que a nosotros no nos interesan, nos va a traer problemas. Y muchas veces vendemos también nosotros nuestros principios, vendemos nosotros nuestros valores cristianos por hacer cosas que no debemos. Personas que pueden venir a nosotros, imagínense aquellos que trabajan con clientes y con proveedores, que trabajan en empresas y quizás un proveedor le dice, mira, si tu jefe me compra tanto de esto, yo te voy a dar una comisión del 10% o del 15% o del 5%, a veces hasta por 1%, ¿no? Ya uno dice, como que le llama la atención, o un cliente le dice, mira, si me conseguís tantos con tu cliente, te voy a pasar esta cantidad de dinero. Y nos vendemos por esas cosas. Eso es engañar también. Eso es también informarnos, ¿verdad? O que nos diga, mira, si me averiguas esa información sobre tu jefe, yo te voy a pagar tanto por alguna u otra razón, ¿verdad? Más que todo en las empresas se puede dar esto, pero igual en cualquier otro trabajo. A veces vendemos, ¿no? Nuestros principios y nuestros valores, engañando, mintiendo, fingiendo, con la única razón de obtener quizás algo a cambio. Quizás muchas veces no sea una comisión monetaria, sino más bien de otro tipo que nos va a ayudar para algo. Pero ahora bien, cuando nosotros estamos muy seguros de quién somos, cuando nosotros sabemos bien a qué Dios servimos, a qué Dios actuamos, quién es nuestro Padre, no nos vamos a vender por 1100 siglos de plata multiplicado por 5, por 10, por 20, porque nosotros tenemos muy en claro cuáles son nuestros principios o nuestros valores. Y estoy hablando también quizás para aquellas personas que, que se han puesto o han rebajado los principios y los valores de Dios por obtener algo a cambio. Pero ¿saben qué es lo que ocurre también en este sentido? Y que muchas veces podemos caer en esto. Quizá yo voy a decir, Dalila no es que fuera una mujer mala, porque hasta el momento yo no he visto nada, ella solo está escuchando. Pero muchas veces quizás podemos nosotros decir, no, yo no me voy a vender. Yo no voy a vender mis principios, yo no voy a vender mis valores, porque yo estoy segura en qué Dios creo. Pero ¿qué tal cuando estamos pasando una situación financiera difícil? Pero ¿qué tal cuando tenemos un familiar enfermo en el hospital y que necesita de ese dinero? ¿Qué tal en estas situaciones? ¿Qué tal cuando estamos desempleados y no tenemos cómo mantener a la familia? Porque muchas veces decimos, ¿qué llevó a Dalila a hacer esto? Y por eso esta serie es en la piel, porque queremos introducirnos, queremos conocer el por qué estas mujeres se convirtieron en estas grandes villanas en la Biblia. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal si Dalila era que tenía algún problema financiero? ¿Qué tal si Dalila estaba pasando por una situación difícil y entonces ella vio esta como la oportunidad de su vida? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta es tu confianza y tu fe en el Dios en quien crees? Que aun cuando estás en una crisis financiera, tú te vas a resistir. Tú vas a decir, no, Dios es el dueño del oro y la plata y yo no me voy a rebajar, yo no voy a dejar los principios y los valores de Dios en el suelo por una cantidad de dinero. Tenemos que aprender a mantenernos por fe, creyendo que nuestro Dios es el proveedor,
es quien nos va a suplir todas nuestras necesidades, para no caer en estas tentaciones que van a venir a nuestra vida en cualquier momento. Y a veces estas crisis, o mejor dicho, estas situaciones vienen en momentos de crisis, en momentos difíciles, porque nosotros bien fácilmente podemos decir, no, a mí no me van a comprar. ¿Por qué? Porque yo soy cristiana, yo creo en Dios. Pero ¿qué tal en medio de una crisis? Ahí muchas veces podemos pensarlo. Ahí muchas veces viene como la duda a nuestro corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que pueden llegar a nuestra mente, a lo que podemos llegar a ser capaces en medio de una crisis. Y por eso es que antes de que las crisis lleguen a nuestra vida, nosotros tenemos que estar fortalecidos en la fe en Dios. Porque en la crisis, en los momentos de dificultad, es donde la fe se pone a prueba. Y si nosotros estamos firmes en el Señor, vamos a poder soportar esas situaciones difíciles, aun cuando nos vengan a impresionar con estas palabras que, que pueden poner en duda a cualquiera. Pero si nosotros creemos en un Dios que todo lo puede y estamos siempre orando, estamos siempre estudiando su palabra, estamos compartiendo nuestra fe con otros, cuando llegue la crisis, vamos a estar fuertes y vamos a poder mantenernos firmes en el Señor y decir no a esas palabras que nos llegan a querer en algún momento impresionar. Miren nada más la respuesta de Dalila a esto en el versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Dígame cuál fue la respuesta de Dalila a estos hombres. Permítanme un momento que yo ya vuelvo. Y se va donde Sansón. Y es que me impresionan las palabras que utiliza Dalila, porque Dalila no le dice, mira, Sansón, y qué gran fuerza la que tú tienes, ¿verdad? Eres bien fuerte, cómo has vencido a los israelitas, a los filisteos, perdón. Tú de veras, y mira el pueblo, los filisteos, ¿cómo crees que te miran a ti? ¿Crees que...? No, ella va directo. Ella va, mire, es que esto es para que Sansón no hubiera tenido dudas de que esta mujer le quería poner una trampa, porque esta mujer va con las mismas palabras de los hombres que se habían llegado a ella para, para ponerle este negocio, vamos a decir así. Y ella llega a donde Sansón con estas palabras. Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. No había duda que esta mujer se había dejado impresionar por las palabras de ese hombre y por ese ofrecimiento que le habían hecho. Debemos de pensar que quizás Dalila cuando vio esto dijo, wow, ahora sí voy a tener con qué pagar esto, con qué pagar lo otro. Tenía deudas, hoy sí, deudas cero. Hoy sí voy a poder quizás pensar en qué, en vanidades. Y muchas veces quizás esas son las cosas que llegan a nuestra mente cuando nos dejamos impresionar por este tipo de negocios, de este tipo de tranzas. ¿Y qué es lo que nosotros dejamos? Ya empezamos como a soñar, a ilusionarnos, a imaginarnos. ¿Y yo qué haría con este dinero? No puede ser que un cristiano permita que estas palabras de hacer un engaño, de hacer una extorsión, de hacer una farsa ahí, de engañar a alguien, que estas palabras puedan impresionar su mente y ponerse a soñar con un dinero sucio. No, como cristianos no debemos dejarnos impresionar con estas palabras engañosas que no vienen ni siquiera vienen disfrazadas en un humano, pero más bien es Satanás quien está detrás de esto.
Y no puede ser que como cristianos nos dejemos impresionar y comencemos, ay, si yo aceptar aquello, podría ser esto, podría ser lo otro, podría ser aquí y allá. No, ese tipo de palabras en ese mismo momento deben ser cortadas. En ese mismo momento uno tiene que tener la fuerza y el valor de parte de Dios para decir no. No, yo no voy a engañar a nadie. Yo no voy a vender mis principios. Yo no voy a tener un negocio con alguien que no cree en Dios. Yo no voy a poner en mi negocio a vender cosas que yo sé que van a dañar a otros. No, no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque nuestros principios como hijos de Dios deben ser mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dejar caídos. Pero hay personas que ante las crisis se ponen a hacer cosas que ellos saben muy bien que delante de Dios no están bien. En los momentos de la crisis a trabajar y a trabajar, porque es que hay que hacer dinero, porque hay que pagar las cuentas, porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación difícil. Y Dios va a entender si yo no leo la Biblia. Dios va a entender si yo solo oro 3 minutos al día. Dios va a entender, Dios va a entender. No, no se trata de que Dios entienda o no entienda. Se trata de que tu fe se va a debilitar. Se trata de que tú ya no vas a tener la misma fuerza para poder impresionar al enemigo con palabras de Dios. ¿Cómo fue que Jesús tuvo esa lucha con Satanás? ¿Cómo él le habla a Satanás? ¿Ustedes creen Jesús en medio de un ayuno y viene Satanás y le dice, convierte estas piedras en pan? ¿Por qué? Porque él sabía que estaba hambriento, pero Jesús no se dejó impresionar por esas palabras. Jesús en ese mismo momento se dejó impresionar por la palabra de Dios y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dejemos que esas palabras que vienen de una boca sucia, que vienen de un corazón egocéntrico, que vienen de un corazón codicioso, impresionen nuestro espíritu. Al contrario, impresionémoslos nosotros con nuestras palabras dadas por el Espíritu Santo. Esa es la labor que nosotros como cristianos tenemos. No dejarnos impresionar por lo que alguien quiera decirnos para engañar, para hacer algo indebido. Vamos a continuar leyendo para ver qué más podemos aprender. Y miren, dice, y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos y ella le ató con ellos. Ay, queridos, miren, acá es donde empieza el juego. Acá es donde empieza ese juego de seducción. Y es que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y obviamente con nuestra mente de cristiano somos personas muy serias, muy respetadas y todo, ¿verdad? Y nosotros muy difícilmente vamos a pensar que todo esto para Sansón era un juego. Y nosotros decimos, ¿cómo Sansón pudo caer en eso? Pero ¿sabes? Cuando Dalila le está diciendo en el versículo 6, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado, ella no se lo dijo así como yo se los estoy diciendo. Ella fue con palabras un poco más apasionadas. Fue delante de él quizás en esos juegos sensuales, vamos a decirlo. De esa manera era como ella le hablaba. Y por eso a Sansón le parecía que lo que le estaba diciendo a esta mujer era que un juego. Y es ahí donde comienza ese juego erótico, ese juego sensual, ese juego más allá de lo que nuestra mente puede pensar, porque nunca haríamos cosas que denigren
nuestra integridad física, pero esta mujer, si nosotros penetramos en su piel, no era una mujer que tenía a Dios, era una mujer del mundo, una mujer que venderse por 1100 ciclos de plata multiplicado por todos los príncipes que se lo habían prometido, estaba dispuesta a todo. Y entonces va de esa manera y viene y lo ata. Y entonces, y mira nada más, ella le fue a decir a los hombres, a estos príncipes, miren, dice que de esto y de esto, así que consíganme lo que necesito, que aquí vamos. Y yo me lo imagino en la noche preparando todo el escenario ella para esa noche sensual, esa noche erótica. Y es entonces donde le dice a Sansón, lo ata, y entonces dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella después de que lo ató, le dice, miren, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Para Sansón esto era un juego. Para Sansón esto era una diversión, era un momento de placer junto a Dalila. Y es acá donde viene el segundo punto en el que debemos meditar. No jugar con el pecado. Muchas veces nosotros comenzamos a jugar con el pecado. Y el jugar con pecado es como jugar con fuego. Y ahí estamos tocando la mechita, pero decimos, no me quemo, no me quemo, no me quemo. No podemos nosotros caer en este tipo de juegos donde estamos poniendo en riesgo nuestra vida espiritual. Él empezó a jugar. Desde el mismo momento en que él intenta tener una relación con una mujer filistea, desde ese momento Sansón estaba jugando. Sansón comienza a jugar con el pecado. Sansón, ¿quién era? Sansón era el juez en Israel. Y más sin embargo se pone a jugar. Si él era un juez, él conocía muy bien la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía que juzgar en base a la ley de Dios. Pero más sin embargo, Sansón se deja llevar por esta mujer. Le pareció atractiva, le pareció linda. ¿Por qué? Porque las mujeres allá afuera no se visten como las mujeres que van a la iglesia. O por lo menos eso creemos, que todavía hay una distinción entre la mujer que no es cristiana y la mujer que es cristiana. Confiamos en que todavía en este tiempo hay distinción. Pueda que sí, pueda que no, yo no sé, porque no estamos hablando acerca de eso, pero una mujer que teme a Dios, una mujer que tiene al Señor en su corazón, no puede andar igual que una mujer allá afuera. Y esto yo lo he notado muchísimo en las redes porque hablan mucho acerca de, ay, cuidado con la filistea, jóvenes, cuidado con la filistea. Y por eso es el título de hoy, Dalila la filistea, porque muchas veces nos gusta jugar con la filistea, nos gusta jugar con los filisteos, a las mujeres también. ¿Por qué? Porque los hombres de allá afuera no son como los de la iglesia. Ay, no, es que los de la iglesia no se visten como los de allá afuera, o no tienen las mismas conversaciones que los de allá afuera, ¿no? Y por eso muchas veces preferimos mejor a las personas que no están en la iglesia que las que están en la iglesia. Que lastimosamente cada vez la brecha se va haciendo más, pero más pequeña, porque ya casi no hay diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Pero no estamos hablando de eso. Vamos a hablar acerca del caer en estos juegos del pecado. No podemos nosotros jugar con el pecado. No podemos nosotros poner que nuestra salvación penda de un hilo. Tenemos que mantenernos fiel al Señor y no caer. Si nosotros continuamos leyendo esta historia, solo vamos a encontrar estos juegos. Y Sansón
para él era un juego y decía que esta chispa de esta mujer no la tienen las israelitas. Esta chispa de esta mujer, el fuego de esta mujer que me ata, que me domina, que, wow, no lo tienen las mujeres allá afuera. Las israelitas no tienen esto, pero esta mujer sí. Y por eso le encantaba estar con Dalila. Pero Dalila estaba haciendo estos juegos con la única razón de descubrir por qué era que tenía esa fuerza, por qué era que él no podía ser dominado. Eso era lo único que ella realmente quería. Y miren nada más. Entonces Dalila en el versículo 10 dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y yo me la imagino siempre con ese su jueguito ahí, quizás pasándole la mano por los hombros y diciéndole, tú me has engañado, tú no me has dicho la verdad. Dime, ¿cómo es que puedes tú ser atado? Eso era lo que ella intentaba convencerle. Y entonces él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y miren, esta mujer, ni nada perezosa, dice, Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, pero eso no lo sabía Sansón, que habían hombres ahí mirando lo que ellos hacían. No lo sabía. Para él era un juego entre Dalila y él. Pero más sin embargo había un montón de hombres ahí que estaban al acecho. Y entonces cuando él escucha esto, dice que rompió, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Ella lo había atado de sus brazos. Y saben una cosa, quizás él cuando hacía eso hasta lo hacía con una manera así como para hacer que ella dijera, wow, mira qué músculos, mira qué fuerza. Mas sin embargo esto para Dalila era fracaso. Quizás Sansón decía, ay, como yo estoy conquistando el corazón de esta mujer está tan maravillada con mi fuerza. Mas sin embargo para Dalila esto era un fracaso porque no lograba obtener la información que ella quería. No juguemos con el pecado. Al principio nos puede parecer bonito, al principio nos puede parecer lindo, aquello, ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo es escuchar la música que no nos lleva hasta el trono de Dios. Es que usted no sabe, pero es que esta música a mí me encanta. Esa música te está alejando de Dios. El usar ropa que no va de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, te aleja de Dios. El tener negocios que son ilícitos, el no pagar tus cuentas como deben de ser, el no pagar tus impuestos también a tiempo y tal cual debe de ser. Eso también te está alejando de Dios. No, pero es que el gobierno no nos, mira cómo nos tiene y se está robando mi dinero, yo por eso no pago impuestos. El Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y uno debe de hacer las cosas correctamente, no jugar con el pecado. Y ahí vemos a Sansón jugando, pasándola bien. Y entonces miren, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, y es que esto era un juego y realmente yo trato de entrar en la mente de esta mujer y de entrar en la mente de Sansón y yo digo, ¿qué estaba pasando? O sea, miren lo que dice. Él entonces le dijo, si tejieren 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Yo creo que acá más bien Sansón estaba sacando como todos aquellos sueños eróticos que él tenía, los estaba sacando a la luz acá, para hacer realidad esos sueños que él tenía con esta mujer que lo estaba, según él, lo estaba seduciendo, lo estaba
haciendo sentir todo el placer del mundo. Y miren, ella viene, le asegura con la estaca y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando, él hasta se quedó dormido, mi gente. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo: ¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ay, aquí es donde comienza lo difícil. Aquí es donde comienza, porque hoy ya no le habló con esas palabras dulces, con esas palabras cariñosas, con esas palabras sensuales. No, acá sí, ya la mujer estaba enojada. 3 veces la había engañado y ya estaba enfadada. Y entonces le dice: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Cómo me dices que me amas si no haces esto? Cuidado con jugar con el pecado, con salir con un joven que no es cristiano y que luego le está diciendo: ¿cómo me dices que me amas si no haces esto conmigo? ¿Cómo es que me dices que me amas y no quieres acompañarme a un lugar oscuro, de noche, a solas los dos? ¿Cómo dices que me amas? Tu corazón no está conmigo. Demuéstramelo. Acá es donde la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque decimos: no, salir con un filisteo, una filistea bonito, que es si solo de la mano nos tomamos. ¿Cómo no? Y es acá donde viene el tercer punto de esta meditación. No debemos depositar nuestro corazón en personas que no tienen temor a Dios. Esto es muy indispensable en nuestra vida. No tengamos una relación con personas tan íntimas, con personas que no tienen temor a Dios. Esta mujer no tenía ningún temor a Dios. Esta era una mujer filistea, una mujer que no sabía ni siquiera Dios, porque es más, Sansón, a pesar que era un juez en Israel, ni siquiera compartió el Dios en el que creía con ella. No, no lo había hecho. Nunca le había hablado de Dios. Nunca le había contado. Hablarle de Dios a esta mujer, decirle: mira, Dios te ama. No, él, todo era juego. Y bien que hasta escondidas, nadie sabía. No, todos sabían de esta relación que él tenía con Dalila, porque por eso lo fueron a buscar, porque ya sabían que estaba con ella. Debemos tener mucho cuidado de a quién le dejamos encargado el corazón. No podemos confiarnos de personas que no tienen temor a Dios. No podemos iniciar un negocio con alguien que no tiene temor a Dios, porque en cualquier momento nos va a decir que hagamos alguna transacción que nosotros sabemos que delante de Dios no está bien. No podemos. Para hacer negocios ilegales no se necesita estar en contrabando de droga. No. Los negocios más pequeñitos, si dejan que la mano de Satanás se meta ahí, esa mano peluda, como dicen muchos coloquialmente, se meta ahí, se fueron. Se fueron. No podemos tener relaciones con personas que no tienen principios iguales a los nuestros. Personas que no se dejan influenciar por la palabra de Dios. Esos que dicen: no, mira, yo te quiero mucho, te aprecio, te amo, pero de Dios no hablemos. Porque no, de Dios no hay que hablar. Yo te amo a ti por tú como eres, pero de Dios aquí no se habla de Dios. Yo con mis creencias, tú con las tuyas, tú me amas, yo te amo y eso es suficiente. Mucho cuidado, porque luego vienen con estas preguntitas y ahí es donde nos pone a nosotros en qué pensar. Porque miren nada más, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Por qué? Porque esta mujer todos los días estaba ahí. ¿Cómo es que me amas? Y no me dices.
¿Saben? Va a llegar un día en que como nuestro corazón va a estar tan apegado a esta persona, que ya nuestros principios, ya nuestros valores, ya la palabra de Dios ya no hace eco en nuestro corazón y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero a esta mujer o yo quiero a este hombre más allá. Dios va a entender porque mi corazón se pegó a ella. Y miren nada más, versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Ahora sí le habla de Dios. Ahora sí le cuenta aquella historia que su madre tanto se enorgullecía en contarle, de que el ángel de Dios se le había aparecido y le había dicho que tendría un hijo cuando ella era una mujer estéril, pero ahora ella lo había tenido a él y él nunca debía cortarse su cabello, ahora se lo cuenta. Si fuere rapado, le dice, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y saben una cosa, que Dalila escucha estas palabras de él y ella se da cuenta que realmente este hombre estaba hablando con todo su corazón. Y entonces dice, versículo 19, versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo de su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Una mujer que no tenía temor de Dios comenzó a afligirlo. Yo me imagino que cuando este hombre le cortan el cabello y ella se da cuenta que realmente no tenía fuerza, comenzó a burlarse de él. Comenzó a escarnecerlo, comenzó quizás a hacerle cosas que este hombre le dolía. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado de ella, porque él nunca pensó que esta mujer le hiciera daño. Este hombre la amaba tanto que quizás aunque sabía que esta mujer realmente solo estaba jugando con él, no le importó. ¿Por qué? Porque se había dejado impresionar. Y por eso es que Dios nos habla tanto acerca del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios, porque ellos no tienen ese mismo temor hacia Dios. Ellos, en lugar de levantarnos más para llegar a la presencia de Dios, nos quieren corromper, nos quieren dañar. Y al principio nosotros podemos decir, no, él me ama o ella me ama, pero más sin embargo, nos están alejando de la iglesia. No, no vayas a la iglesia hoy, venite conmigo, vamos a divertirnos, vamos a hacer esto, ahí vas a la iglesia mañana. Ya ni siquiera respetamos el día de reposo. ¿Por qué? Porque trabajamos tanto y ni siquiera tenemos tiempo para ir a la iglesia. O porque estamos saliendo con personas que nos están alejando de la iglesia. Más los filisteos, dice, versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo era que él sabía que Jehová estaba con él? Porque su pelo estaba en su sitio, en su cabeza. Por eso él sabía que la presencia de Dios no se había apartado de él. Pero él creía que mientras tuviera su cabello, la presencia de Dios iba a estar con él y entonces él podía hacer todo lo que quisiera. Mas, sin embargo, hay un punto y todos tenemos ese punto. Y muchas veces nos ponemos, como dijimos antes, a jugar. Estamos con personas que no temen a Dios, nos dejamos impresionar por palabras
que no vienen de Dios. Y entonces la presencia de Dios se aparta de nosotros. Y es ahí donde llega el lloro y el crujir de dientes y el lamento y el desconsuelo. Por eso es que debemos de ser muy cuidadosos con lo que hacemos para no llegar a este punto que llegó Sansón. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Imagínense hasta dónde llegó Sansón. Los filisteos estaban haciendo fiesta con él. Fiesta con él. No podemos fiarnos de personas que no conocen a Cristo. No podemos tener relaciones demasiado personales con personas que no tienen temor a Dios. No podemos poner nuestros negocios en manos de personas que no tienen temor a Dios. Porque entonces vienen los problemas, vienen entonces estas situaciones. ¿Hasta qué punto llegó Sansón? Le sacaron los ojos. Pero miren, el versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Quizás tú te dejaste impresionar por palabras que no debías. Quizás tú comenzaste a coquetear con el pecado, a jugar con el pecado. Quizás tú has tenido relación, quizás con una persona que no tiene temor a Dios. Te has enlazado en negocios fraudulentos y creas que ya no hay perdón de Dios para ti, creas que ya no hay oportunidad de Dios para ti. Dice que aún ahí le empezó a crecer el cabello. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios estaba volviendo a él. Dios nunca se aleja de nosotros, ¿sabes? Dios nunca se aleja. Lo que se aleja son, en primer lugar, nuestros pensamientos, cuando creemos que Dios ya no está con nosotros. Y empezamos a meternos eso en la mente, no, es que lo que yo hice ya no tiene perdón de Dios. Créeme, hay oportunidad para ti todavía. Hay oportunidad para ti. Si tú te arrepientes y buscas al Señor, puedes tener la seguridad de que Dios quiere entablar una relación contigo. Busca a Dios. Busca su perdón. Dios está listo para perdonarte. Pero no sigas impresionándote con las palabras que vienen de la boca del enemigo. No sigas coqueteando con el pecado. No sigas jugando a creer que vas a salir ileso de ahí. Ponte en una relación íntima con Dios. Que tu relación principal sea con Dios. Que busques y anheles la presencia de su Espíritu Santo cada día. Yo quiero invitarte en este momento para que busques la presencia de Dios, para que busques tener ese encuentro especial con Dios. Quizás te has dejado impresionar por palabras del enemigo. Quizás has comenzado a jugar con el enemigo, con el pecado. Quizás estás teniendo relaciones con personas que no tienen ningún temor a Dios y ahora tu vida corre riesgo. Ahora tienes problemas financieros, ahora tienes problemas en tu salud, porque muchas veces jugamos también con nuestra misma salud. ¿Por qué no buscamos la presencia de Dios? Le pedimos perdón a Dios por todos esos errores que hemos cometido. Y le pedimos que su presencia no sea parte de nuestra vida. Yo te invito a que ores junto conmigo. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque a pesar de que te somos infieles, a pesar, Señor, de que nos ponemos a jugar con el pecado, a pesar de que nos dejamos impresionar con las palabras del enemigo, tú, Señor, sigues teniendo misericordia de nosotros.
Por favor, Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros errores, Señor. Queremos comenzar una nueva relación contigo. Ayúdanos, Señor, para que podamos serte fieles. Ayúdanos, Señor, para que todos esos pensamientos de creer, Señor, que podemos hacer cosas que no te agradan y salir ileso, Señor, va a resultar bien cuando sabemos que no es cierto, Señor. Cuando hacemos las cosas que no te agradan, nuestro fin es terminar como Sansón, sin ojos y quizás todo nuestro cuerpo perdido. Mas sin embargo, tú dijiste, Señor, que era mejor entrar tuerto, manco, pero llegar hasta tu presencia, Señor. Quita, Padre, todo aquello que nos estorba para tener una relación real contigo, para tener una relación personal contigo. Por favor, Señor, que sea tu nombre glorificado, que sea tu nombre exaltado, que seas tú obrando maravillas en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos declaramos, Señor, en este momento libres de cualquier atadura del enemigo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro juez, nuestro abogado. Tú nos defiendes del enemigo, Padre. Te necesitamos, Señor, para poder librar cada batalla, que podamos ponernos tu armadura cada día y luchemos contra las acechanzas del diablo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo agradecemos todo. Amén y amén. Tengamos mucho cuidado. Con nuestra salvación no debemos estar jugando. Si bien somos salvos por gracia, sin embargo, Jesús dice que los que le aman a Él deben de dar también muestra de ese amor. El amor a Dios se ejemplifica, el amor a Dios se vive. Y si tú estás tan agradecido con Dios porque Él te ha salvado, porque Él te ha sanado, porque Él ha hecho una gran obra en ti, entonces vive cada día para honrarlo, vive cada día para glorificar su nombre y aléjate de cualquier filisteo que te quiera impresionar con sus palabras, que quiera invitarte a jugar esos juegos pecaminosos. No, busca a Dios, busca cada día tener una relación con Él, porque a través de esa relación con Él van a haber cambios y van a haber cosas maravillosas en tu vida. Ten esa seguridad en Dios, que Dios pueda bendecirte y nos vemos una próxima vez si Dios nos lo permite. Que Dios te bendiga.